Cuando escuchamos dinámica de fluidos, puede que nos imaginemos aplicaciones en el diseño y construcción de ciudades, edificios, automóviles, ¿no? Pero, ¿y si les digo que la dinámica de fluidos nos puede ayudar a entender el comportamiento de microorganismos y también a obtener fuentes de proteína alternativas? Así es. En este episodio aprendemos de muchas aplicaciones inesperadas de esta área junto con el ingeniero químico guatemalteco y candidato doctoral Héctor Maldonado. Héctor nos cuenta cómo surgió su interés por la ingeniería química e inicialmente por el tratamiento de aguas residuales, pero eventualmente llegó a encontrar su verdadera pasión en los modelos computacionales, los cuales lo llevaron a Países Bajos a trabajar con bioreactores y gemelos digitales. ¿Qué son los gemelos digitales? ¿Por qué buscamos fuentes de proteína alternativas? ¿Es lo sintético inherentemente malo? ¿Y nos depara el futuro churrascos con carne de laboratorio? Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana. Ah, sí. Y en este episodio te tenemos una gran noticia, así que mantente pendiente. Hola, somos Dayan, Kat y Rana. 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Héctor, bienvenido. Personalmente estoy muy emocionada de tenerlo aquí con nosotros en este episodio. Como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Héctor Maldonado? Muchas gracias, Dayan y Rana, pues, por la invitación. Muy emocionado de compartir mi experiencia a la larga y que pues pueda llegar a tener impacto en la sociedad guatemalteca, específicamente en jóvenes y pues en general a todos los que las oyen, ¿no? Bueno, contestando tu pregunta, ¿quién es Héctor? Es un joven guatemalteco, orgullosamente quetzalteco, de 27 años, miembro de una familia que consta de 5 miembros. Desde pequeño, pues bastante curioso y obstinado en aprender nuevas tecnologías y métodos. Todavía recuerdo el primer día que llegó la computadora a la casa, fue como que no, o sea, ¿qué es esto? Y a esculcarla, como decimos, ¿verdad? A ver cómo funciona, ¿no? Y pues a partir de eso, pues siempre fui apasionado por el tema de computación. Luego, pues ya al llegar a secundaria, llegué al momento crucial de, bueno, como dice la canción acá, nene, 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 ¿qué vas a hacer, verdad? Cuando seas grande. Y entonces, ahí hubo un montón de ideas que tenía, como que, bueno, quiero hacer de todo, desde el típico de presidente de la nación, diría. Pasé por querer ser abogado, de ahí ingeniero, dije, porque pues mi papá es ingeniero, entonces pues también eso lo tenía en cuenta. Pero luego pues tuve la gran dicha de que en secundaria tuve un profesor en el área de química, que era ingeniero químico, y pues la relación fue muy cordial, muy cercana con él. Y pues me interesé por, bueno, conocer sobre su carrera. Y todavía recuerdo la vez que platicando, le consultaba, bueno, le decía yo, pero ¿y qué hace un ingeniero químico? Y la respuesta fue bastante impactante porque recuerdo que me dijo, pues todo lo que ves alrededor tuyo, podrías decir que ingeniería química está presente ahí, me dijo. Desde el concreto del edificio donde estamos, pisos, los recipientes donde tienes pues tu agua, ¿verdad? En este caso pues una botella o un pachón. Y entonces dije yo, no, wow, o sea, poder llegar a tener ese impacto, pues me interesó bastante. De ahí pues ya me apasiona el área de química y física. Y entonces dije yo, pues no, démosle una oportunidad de ingeniería química. Y así fue como me interesé por este tema, ¿no? Hacer un comentario y es que con Héctor estudiamos en el mismo colegio casi que toda la vida juntos y ahorita que mencionó a este profesor de química, les prometo que fue así como, "Ah, recibimos clases juntos. ¿Con quién?" Así como Sí, yo no me sí, acuerdo de quién, pero no se imagino recuerda. con Casta, no. Con Casta. Ah, Si nos oye Casta, aquí estoy. Me es que gradué, ya soy ingeniero químico. Oh.
Qué chilero, la verdad. O sea, porque a mí, yo me recuerdo de él porque gracias a él me empezó a gustar la genética, porque él también nos daba clases de biología. Entonces, qué curioso como un mismo profesor puede tener como diferente impacto en pues dos áreas que son relacionadas, pero que al Ujú. final creo que gracias a él tuvimos esa pincelada de que era la ciencia, ¿no? Porque ya después de que Exacto. él ya no estuvo en el colegio, estuvo un poco diferente, pero qué chilero saber que por eso es que llegó a la ingeniería química, la verdad. Sí, la verdad es que sí, y de ahí pues cuando ya empecé a mostrar como más interés por esta área, pues lo platiqué con mi familia de, bueno, me interesa esta ingeniería química y pues gracias a Dios por parte de mi papá pues tuve la oportunidad como de estar un mes en una industria como en esta área y conocer a ingenieros químicos pues dentro de esa industria y dije, no, o sea, esto es lo que quiero, aquí me veo. Y pues bueno, pasé por ahí, pero al final pues ya no fue ese el punto final al final dentro de la carrera, porque pues de ahí justamente ya estudiando la carrera de ingeniería química en la universidad, ya casi al terminar en el último año tuvimos una charla por parte de uno de los ingenieros de la facultad y él presentó diversos temas muy impactantes y trascendentales en aquel entonces. Y dentro de lo que él iba presentando era tratamiento de aguas residuales, en algo que pues estoy convencido que al final eso es un gran reto y hay una gran oportunidad ahí, pues no solo en Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y pues nivel mundial también, con tecnologías que se pueden desarrollar. Y recuerdo la slide donde decía, bueno, hay una compañía holandesa que presentó este diseño de planta de tratamiento de aguas residuales que promete reducir la huella pues, física, ¿verdad? De la planta en un 70%. Y yo dije, no, wow, o sea, ¿cómo hicieron esto? Y pues me empezó a interesar este tema, el de tratamiento de aguas residuales. Y cada vez que yo buscaba libros o leía papers, siempre salía como TU Delft, TU Delft, TU Delft. Y dije yo, algo está pasando ahí. TU Delft o la Universidad Técnica de Delft, en Países Bajos. Y quiero como que conocer, ¿verdad? Y pues me metí, pues gracias a Dios, pues ahora la dicha del internet, pues uno solo googlea y ¡pum! Le sale a uno la información. Y me di cuenta que pues estaba el área del departamento de biotecnología aquí en TU Delft, en Holanda. Y todavía era mi opción menos probable, dije yo, de aplicar y que me acepten, pero pues dio la dicha que al final me aceptaron y más allá, pues al final me ofrecieron una beca como para venirme a estudiar acá. Ya dentro de la maestría, yo venía con la idea, ¿verdad?, de tratamiento de aguas residuales y de ahí pues uno, es impresionante. Cuando uno llega a conocer diversas personas que al final lo impactan a lo largo de la vida, o sea, uno no se imagina dónde puede terminar, porque de igual forma, pues aquí fui expandiendo más mi red de contactos y un muy buen profesor que él presentaba, era el encargado del área de métodos numéricos y simulación, y él o es bastante apasionado cuando da sus cursos. Y él, te recuerdo cuando presentó como el tema de dinámica de fluidos computacional, es CFD, y dije, no, aquí me veo haciendo estas animaciones con colorcitos que al final representan cómo se distribuye pues, un fluido dentro de un reactor, en este caso un fermentador, y dije, no, esto es para mí, aquí me quedo, dije yo. Y no, o sea, es increíble tener esa dicha de uno conocer las personas correctas en los momentos correctos, porque de ahí pues sí, tuve esa dicha de que me dijeran, bueno, hey, está este proyecto, vemos que tienes potencial, quédate. Ahí sí que lo tuve que consultar no sé cuántas veces con la almohada y dije, bueno, me quedo. Y pues ahora acabo recién de empezar el doctorado en este tema y entonces pues aquí estamos. Wow, qué gran resumen. La verdad que tengo muchas preguntas ahora de cada una de estas partes para ir conociendo más qué hiciste en cada parte y pues, cómo fue todo este camino ya más a detalle. Pero antes de adentrarnos en toda esta parte académica, nos gusta a nosotras también conocer quiénes son nuestros invitados e invitadas
a un nivel más personal y no solo lo profesional y pues romper estereotipos, ¿no? Romper esa idea de que solo nos la pasamos en un laboratorio todo el Estudio. día. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tenés algún pasatiempo o cómo te relajas o qué haces cuando no estás haciendo modelos de dinámica de fluidos y todas estas cosas de las que ya vamos a hablar más adelante? Ajá. Sí, no. Bueno, como pasatiempos, a mí siempre, desde Guate, me ha encantado los churrascos. Y eso es como que ahora que estoy en Europa, es como, es verano, hay calor, churrasco. O sea, invito a mis amigos y es como, bueno, tenemos que hacer algo. Y casi siempre, si yo lo organizo, es un churrasco y ellos reencantados. A ver, por si las dudas. En algunos países, churrasco se refiere específicamente a las carnes rojas. En otros, al acto de asar cualquier tipo de carne en una parrilla. Y en este caso, en Guatemala, solemos llamarle churrasco a todo el evento en sí, de reunirnos a cocinar carnes y demás guarniciones en una parrilla. Esa es una. Luego, pues viajar, me encanta viajar. Ya estando aquí en Holanda, pues empecé, pues existe la infraestructura, ¿no? Para montar bicicleta y puedes montar bicicleta grandes distancias, entonces pues empecé ya a practicar ciclismo. Y gracias a un buen amigo mexicano, pues hasta el año pasado, sí, ya casi un año, practicando bouldering, que es pues, la escalada, ¿no? Eso es lo que hago para despejar mi mente, diría, en los momentos libres. Nunca se me había ocurrido incluir churrasco entre pasatiempos, pero voy a empezar a hacerlo. Sí. Sí, es que no, el olor de una buena carne asada no, Ay, qué no se le rico. despierta a todos, diría. Mira, y ahí en Holanda, ¿qué haces para los churrascos en cuanto Uy, al chirmolito y guacamole y todas estas cosas que no, cómo cuesta conseguir por aquí? bueno, sí, en las tantas llamadas que he tenido con mi familia, cuando les he contado, pues en este caso a mi mamá, le digo yo como, ¿qué has hecho? Me dice, y yo le digo, pues no, que hubo churrasco y que no sé qué. Y recuerdo la primera vez me dijo, bueno, ¿y qué hiciste con todo? Yo, pues no, o sea, me tocó hacerlo, dijo yo. Entonces empieza uno desde cero. Primero es toda una odisea conseguir algunos ingredientes, pero ponte, o sea, aguacates consigues y de ahí pues toca hacer el guacamole. Chirmol, pues toca asar los tomates, ahí sí que empezar desde cero, pero, Pero tú pero es conseguís ahí emocionante. los tomates del chirmol. Yo aquí en Alemania como que no he encontrado los tomates para que sepa el chirmol a chirmol. Siempre No, sabe dulce o diferente. Yo creo que sí, uno se tiene que adaptar un poco a los se tiene sabores. que adaptar. Sí, y uno se tiene que adaptar y encontrar ahí como que cómo forza uno el sistema para que trabaje por uno, diría, pero sí, al final, pues sí, hay que dejar de un lado como que el sabor auténtico y al menos hacerse la idea que Hacerle es el ganas. chirmol. Ujú. Sí, es interesante cómo realmente cambia tanto el sabor de un tomate, ¿verdad? O sea, es así como, Exacto. no, uno no se imagina. Yo me acuerdo la primera vez que me comí un banano aquí, yo dije, esto no es banano. Es Y como, no, es bien sí, raro. sí, pasa con todo, pasa con las frutas, verduras, o sea, es increíble. Una papaya, o sea, por ejemplo, una papaya acá no sabe igual, le falta el dulce. Totalmente. Ya nos empezamos a desviar por otro tema en el cual Sí. podríamos hablar horas y horas y horas. Ahora es un episodio de churrascos, propongo. Ah, sí. ¿Por qué no? Y hablando de churrascos y otros temas, ¿se recuerdan de la sorpresita que les teníamos? Bueno, aquí se las cuenta Juan Dapo. Hola, yo soy Juan Dapo, soy el director de Podcastinación y quería contarte que este show que estás escuchando y que yo estoy interrumpiendo va a ser parte de nuestro festival, el festival online de podcast más cool y más grande de Latinoamérica que este año patrocina Podimo. Y quisiera invitarte a escucharlos a ellos y también a conocer otros proyectos del 14 al 19 de noviembre. Toda la información la encuentras en podcastinación.com y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis, así que nos vemos del 14 al 19 de noviembre. ¿Escucharon bien? Con Epistemas fuimos seleccionadas para formar parte del festival de podcasts más grande de Latinoamérica.
Así que estén pendientes de nuestras redes y las de Podcastinación para más detalles de cuándo nos podrán escuchar en vivo en este festival. Bueno, volviendo al podcast. Digamos, nos contaste como fue como al final de la carrera que encontraste como la parte de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y de, etcétera. Pero cuando recién entraste en ingeniería química y estabas así como niño en parque de diversiones, digamos, o sea, cómo fue la experiencia de la carrera antes de llegar a ese punto donde dijiste, no, esto es, sino que conociendo todas las diferentes áreas de la ingeniería química, ¿cómo fue eso? Bueno, sí, sí, cuando uno llega a la carrera, pues ahí dentro de la universidad hay un taller, bueno, la verdad es que no sé si todavía existe dentro del pensum de la carrera, pero en el primer año hay un taller que justamente así se llama, taller de la introducción a la ingeniería química, y pues donde se van organizando diferentes pláticas, llegan a veces invitados a la universidad que ya están trabajando en industria principalmente, y presentan ellos, bueno, yo soy ingeniero químico, me dedico o estoy dentro de esta rama de ingeniería química, dentro de esta industria, por N cantidad de años. Y entonces pues ese es como que la primera experiencia que uno tiene, como que hasta dónde puede llegar uno como ingeniero químico. Y luego, pues, a lo largo pues, de la carrera uno va teniendo experiencias tanto en laboratorios como proyectos que van tratando diferentes áreas. Puede ser industria de cemento, ingenios azucareros, que es lo que realmente pues, se le da duro en Guate, en el área de ingeniería química. Pues al final es uno como de los fuertes de la economía. De ahí pues cemento, también tenemos el área de alimentos, pues se llega a evaluar también dentro de pues, los diferentes proyectos y prácticas que uno tiene a nivel de laboratorio. Entonces al final pues uno va teniendo como diferentes pincelazos de dónde puede uno llegar a aplicar ingeniería química. Y si al final pues es todo un proceso de autodescubrimiento porque cada uno pues, de los compañeros con los que estudié, pues al final fue como no. Esto no me gustó o yo no me veo haciendo esto. Por ejemplo, yo no me veo en industria de lácteos, yo no me veo en industria de alimentos, yo prefiero... hasta es curioso porque a veces uno en ingeniería química se encuentra con personas que sí, estudian en ingeniería química y de ahí terminan como en el área de negocios. Pero es bastante interesante cuando uno se da cuenta que al final, más allá de como tener, pues, saber determinados temas, al final lo que uno adquiere son habilidades y pues al final las habilidades y los fundamentos se pueden llegar a aplicar en diferentes áreas y pues eso es, creo yo, algo pues bastante valioso, quizás no solo de ingeniería química, sino al final de diversas carreras. Qué buen mensaje, la verdad, qué buen recordatorio. Yo sí, yo estoy en una situación algo así emocionalmente hablando, pero en buen sentido ahora. Pero, ajá, es darse cuenta de que las habilidades que aprendes de investigación, de resolver problemas, de pensar diferente, todo esto te sirve en cualquier cosa. Te dediques o no específicamente a lo que estudiaste, puedes aplicar de tantas formas en distintas industrias y distintos puestos. Y bueno, sigamos adentrándonos en tu camino académico y aprendiendo más de todos estos temas. Tengo dudas de ya lo que nos has contado de este CFD, ¿cómo es? Sí, CFD. CFD. Por si ya se te olvidó, CFD son las siglas en inglés para Dinámica de Fluidos Computacional. Y los Ajá. gemelos digitales y bueno, todas esas cosas. Contanos, empecemos a aclarar los temas para los que no sabemos de este rollo. Uy, bueno, dentro sí, de la carrera de ingeniería química, pues al final, como a uno se le explican cuando uno ni bien llega a la universidad o cuando uno ya asiste como que a todos estos tours o eventos que organizan pues también las diferentes universidades, van presentando, bueno, de carrera X se dedica a esto y pues vas a explorar estas áreas, pues en uno de esos eventos, pues normalmente de la forma en la que explican ingeniería química es que nació de la necesidad de la industria petroquímica, de tener especialistas que pudieran realmente explicar cómo sucedían las diferentes transformaciones, ¿no? Dentro de cómo pasar desde petróleo hasta pues la multitud de productos que puedes pues ahora obtener a partir del petróleo.
Entonces, ingeniería química nació justamente para responder a esa necesidad de la industria petroquímica, en la cual pues eran ingenieros, pues como nos lo explican a nosotros, somos ingenieros mecánicos, que pues tenemos como que una buena dosis de química pura. Y entonces, pues así es como nace la ingeniería química. Y por lo mismo, pues tenemos un curso casi siempre, generalmente dentro de ingeniería química, que es dinámica de fluidos. Y pues ahí básicamente uno empieza a evaluar cómo los fluidos, ya sea de solo una fase, gases, líquidos, pues se transportan dentro de diferentes sistemas. Y pues ahí le presentan a uno una famosísima ecuación, que es la ecuación de Navier-Stokes. En física, la ecuación de Navier-Stokes nos ayuda a describir aproximadamente el movimiento de fluidos, es decir, de líquidos y gases newtonianos, como el agua, el alcohol y el aceite. En la práctica, esta ecuación se utiliza para estudiar las corrientes oceánicas, en la meteorología, en la medicina en fluidos como la sangre y en los ejemplos que aprendemos hoy con Héctor. Que en una dimensión se puede resolver fácil y pues hasta a mano lo puede hacer uno cuando las condiciones no varían en el tiempo ni en el espacio, pero pues ya cuando uno evalúa un reactor, ponte de 500 metros cúbicos, o sea, eso ya no lo hace uno a mano. Entonces ya han habido empresas y pues básicamente ahí uno se alía con los matemáticos, que ellos pues hacen diferentes métodos o algoritmos, también con ingenieros en sistemas o en computación, que ellos generan pues todos estos softwares que al final resuelven esta ecuación, pero para discretizaciones o celdas de estos reactores, ¿verdad? Y entonces a la larga uno puede llegar a explicar cómo se mueven diferentes fases, ya sea líquidas o gaseosas, dentro de pues este contenedor, ¿verdad? Que al final, digamos, es un reactor. Y de ahí cuando pues uno le quiere añadir, por ejemplo, cómo reaccionan todos los componentes que están distribuidos dentro del reactor, pues ahí es donde ya entra ingeniería química de lleno, ¿no? Y eso es básicamente lo que trata de resolver CFD, cuando también se une con un concepto que se llama CRD, que es dinámica de reacciones computacional. De ahí, pues como mencionabas, el proyecto que al final en el que estoy trabajando ahora es en la industria de biotecnología, ya aplicada a nivel industrial de bioprocesos. Existe este dilema de que cuando estás en un laboratorio, puedes correr una fermentación en, qué sé yo, ponte en un beaker o en un Erlenmeyer de 250 mililitros que vas agitando, pero puedes llegar a analizar y a descubrir como, bueno, pongamos el ejemplo más sencillo, con la levadura para producir pan o cerveza, pues va a responder de determinada forma en ese recipiente de 250 mililitros, ponte. Pero el problema es de que cuando eso lo escalas a reactores, ponte de más de 100 metros cúbicos de capacidad, la diversidad de concentraciones que puede llegar a ver o a experimentar, o de condiciones también, de tanto de presión y temperatura que puede llegar a experimentar la levadura, pues le afecta. Así como a nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a dieta, pues puede llegar a tener, llegar un aspecto positivo, ¿verdad? Pues hay pérdida de peso, pero también nos impacta a nivel emocional, por ejemplo. O ponte, si haces deporte por mucho tiempo, estás bajo un estrés también, pues eso al final pues tiene repercusiones a nivel físico. Y pues por lo mismo, al final, en este caso a la levadura le pasa, ponte en este ejemplo, lo mismo, ¿verdad? O sea, puede sufrir de estrés y reacciona de diferentes formas. Y para poder contestar a cómo realmente la levadura va a reaccionar ya a una escala industrial, es que utilizamos pues estas herramientas computacionales. Y ahorita lo que está tomando bastante auge es lo de los gemelos digitales, los digital twins, que es un concepto en el cual uno dice, bueno, puedes estar controlando un proceso en tiempo real y dependiendo de las lecturas que tienes de temperatura, presión, concentraciones, en teoría vas a tener un modelo en el que cargas toda esta información y empiezas a predecir, bueno, de aquí a una hora, ¿cuál sería como la concentración o qué ambiente experimentaría, ponte en este caso, una levadura en un reactor a gran escala? Pero eso pues al final requiere bastante input de información que viene no solo de simulaciones, pero
también del lado biológico, y es ahí pues donde está englobado pues este proyecto en el que estoy trabajando, en el cual pues aplico dinámica de fluidos, pero también lo acoplo con modelos metabólicos para evaluar la productividad de un organismo en un reactor a gran escala, básicamente. Ese es, podría decir yo, en resumen, de lo que trata el proyecto y el área en el que estoy. Cuando decís aplicado a biotecnología y todos estos, cuando mencionas procesos, ¿estás trabajando con algo en específico o con varias cosas que pueden aplicarse en distintas industrias o cómo? Sí, bueno, biotecnología pues también es un área que tiene pues diversas aplicaciones, ¿verdad? Está para el área de biocombustibles, tienes el área pues ahora que está tomando bastante auge, ponte aquí en Holanda, es como fuentes de proteína, cómo puedes propagar microorganismos que puedan servir como sustitutos, ponte de carne principalmente, o como altas fuentes ricas en proteína. También para medicamentos, ponte un ejemplo es la penicilina, ¿no? La producción de penicilina, insulina, pues básicamente en todo eso tiene que ver la biotecnología, ¿no? Qué interesante, porque eso quiere decir que imagino que para cada diferente proceso se utilizará un microorganismo diferente y en ese caso se tiene que adaptar el metabolismo de ese organismo al gemelo digital para más o menos predecir cómo va a funcionar, ¿no? Porque cada uno va a ser diferente. Exacto. Qué chilero. Yo la verdad es que no tenía idea de que eso fuera algo que existiera. Sí. Pues bueno, yo, como les digo, pues no tenía idea hasta que justamente en una clase pues mencionaron, no, es que nosotros ya no diseñamos reactores pues solo en papel, ¿verdad? O en un Excel. Nosotros pues ahora ya podemos describir el ambiente que experimenta un microorganismo y ahí fue como le dije yo, aquí quiero estar y a esto me quiero dedicar. Qué chilero. Pero tengo una pregunta porque yo creo, incluso yo he trabajado, no directamente, pero cerca de reactores y bioreactores, y como que existe esa palabra, ¿no? Ese es el contenedor, el espacio en donde suceden Ujú, las reacciones. ujú. Pero también mencionó en algún punto como celdas de los reactores. Entonces, ¿cómo realmente funciona un reactor o qué Ah, pasa allá adentro? ¿Qué tanto pueden variar esas sí, condiciones? sí. Ahí creo que sí, ahí me salté una parte. Sí, lo que sucede es de que como, bueno, al final estamos resolviendo ponte una ecuación o un set de ecuaciones, pues para un espacio muy grande, ¿no? O para un volumen muy grande, en este caso, pues el reactor. Entonces, no puedes resolver la ecuación como para el reactor de un solo, o sea, como un todo. Entonces se discretiza, se llama como el volumen que representa el reactor se divide en diferentes entidades o elementos que por lo general son celdas. Entonces a eso me refería con lo de las celdas, es como cómo discretizamos el espacio como en elementos y para cada elemento es que se resuelve pues esta ecuación que les decía, por ejemplo, la de Navier-Stokes, ¿no? Y la de continuidad para dinámica de fluidos. Pero sí, o sea, los reactores pueden ser desde tanques agitados, que pues dicho de paso a uno cuando pasa en ingeniería química, casi que uno resuelve problemas solo de tanques agitados, que es el sistema más simple con el cual uno se puede topar. Pero ya aplicaciones industriales y biotecnología no es como el más adecuado en todos los casos. Entonces ya pueden ser columnas de burbujas que básicamente son cilindros a gran escala que al final en el fondo tienen pues aspersores o distribuidores de gas, básicamente, donde uno pues al final bombea, por así decirlo, aire o cualquier otra especie gaseosa, ¿verdad? Y ahora que estás empezando tu doctorado, pues tu doctorado combina todo esto, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo, digamos, o qué es lo que vas a estar haciendo en estos siguientes par de años, par de 3, 4, 5 años? Sí, en 4 años, espero yo. No, el proyecto básicamente está englobado dentro de esta como sombría de diferentes proyectos que es una iniciativa del gobierno holandés en el cual un grupo de universidades, pues al final son las 4 universidades técnicas de Holanda, unen esfuerzos
para resolver en este caso el problema que se avisora, ¿no? De escasez de alimentos y específicamente de fuentes ricas en proteína, no solo para Europa, sino para a nivel mundial. Entonces, ese es básicamente como el producto que se quiere llegar a obtener y tradicionalmente se utiliza glucosa o cualquier fuente rica en carbohidratos, pero eso es impresionante porque son paradigmas que uno, pues, cuando yo estudié ingeniería química, eso era como, bueno, así se hace. Y acá, pues ahora es como, bueno, no. El futuro se ve que ya no va a ser solo enfocado en utilizar fuentes a base de carbohidratos y en este caso glucosa, sino etanol, básicamente, que es alcohol, porque se dice que ya como la ruta de producir etanol, pues ya está bastante establecida. Y a esto es a lo que ellos le llaman como un químico de plataforma, que quiere decir que es un componente que al final puede ser utilizado para la producción de otros componentes un poco más especializados o más complejos. Y dentro de esto lo que ellos quieren producir es justamente estas fuentes de alimento. ¿Cómo así? O sea, la producción de etanol es, o sea, no sé si entendí bien, la producción de etanol ya está más como clara y fácil de hacer que hace unos años y entonces es una mejor fuente para llegar a convertirlo en la base para hacer proteínas. Me perdí. Exacto, Sí, exacto. ok. A grandes rasgos es esto, es eso, perdón. Sí, cuando ellos dicen que ya está establecido es porque se ha explorado tanto, como la curva de aprendizaje a nivel pues, global y principalmente de industria y a nivel científico, pues ya llegó como que a un punto máximo y de ahí cualquier otro esfuerzo que se haga es bien recibido, va a apoyar a impulsar la industria, la economía, etcétera, pero ya no va a tener tanto impacto como empezar a explorar cómo utilizar el etanol para producir, en este caso, pues fuentes de alimento. A eso es a donde ellos le apuntan, porque algo con lo que pues acá se está lidiando es como desplazar un poco las fuentes tradicionales de proteína, en este caso pues el ganado, ¿no? Y pues esas son malas noticias para mi gusto por Para los los churrascos. Para su churrascos. hobby. Sí, pero por ahí ya hay esfuerzos para hacer el cultivo de carne, de tejido muscular Mm. para al final generar carne de laboratorio, se podría decir. Y eso ya está en Singapur, ¿verdad? O sea, no ha probado como para consumir, creo, o no en todas partes, pero sí ya hay carne sintética, Sí, así. exacto. Hay diferentes países que ya lo tienen. Como que el primero que invirtió fuerte por un tiempo fue justamente Holanda, empezó y de ahí pues lo fue dejando, lo fue aplazando. De ahí se podría decir pues se comió el pastel Israel porque Israel sí le metió demasiado financiamiento a esto. Y de ahí por ahí en internet está perdida una noticia donde dice que habían generado la primera carne de hamburguesa que costaba millones de dólares. Y pues ahora está esa iniciativa pues, del gobierno holandés como volver a retomar el liderazgo en este tema. Ya hay, si no estoy mal, 3 o 4 compañías en Holanda y pues también a nivel de Europa que pues ya están trabajando en eso y pues ya han dado como que los primeros resultados. En cuanto a legislación, es como que algo que todavía les restringe poder llevar esto al mercado. Eso te iba a preguntar, no sabía que en Holanda estaban ya en esas así, porque a mí me parece personalmente muy ridículo alguna legislación aquí en la Unión Europea sobre los organismos genéticamente modificados. Siento que se están cerrando demasiado a algo que necesitamos, pero también entiendo que hay muchas otras complejidades alrededor de eso, pero ajá, qué interesante. Sí. No sabía que esto de la carne y esta parte, todo lo que nos acabas de contar de las proteínas en Holanda está así, que ya está sucediendo, pues, ¿verdad? Y que está... Sí, está sucediendo y es bonito porque, ponte, o sea, tengo conocidos pues también a nivel Latinoamérica que ya están trabajando en este tipo de industrias y mi supervisor pues del doctorado, él es un entusiasta de este tema, tanto así que pues quiere empezar pues ya a apoyar desde el punto de vista académico esta iniciativa. Espérame, es que yo sigo tratando de procesar toda esta información. O sea, empezamos hablando de gemelos digitales y ahora estamos hablando de carne de hamburguesas que podemos hacer a partir de etanol.
¿verdad? Sí, podría hacerse. Bueno, depende realmente, o sea, porque las Soy así células como de... mamíferas no solo necesitan pues una fuente de carbohidratos, ¿no? O sea, hay diferentes elementos o sustancias que necesitan. Pero Uno de uno de los ellos es retos, el etanol. Sí, no, uno no de el los etanol, elementos que necesito. es una fuente de carbohidratos, de carbono, Ok. básicamente, donde el etanol Sí. podría ser, pero pues mi proyecto no está dentro de esa sombría de la carne para hamburguesas, sino es más como una fuente de proteína general que podría ser no solo para uso en ganado, sino en humanos también. Entonces el ejemplo más sencillo de esto es la levadura, porque la levadura pues también fue utilizada, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, si no estoy mal, fue utilizada como fuente de alimento pues, en Europa. Aunque sabemos que la levadura se utilizaba en alimentos y bebidas desde al menos el antiguo Egipto, estos microorganismos nos siguen acompañando en nuestro día a día y, como menciona Héctor, fueron parte importante de la alimentación durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fuente de proteína unicelular ya había sido de gran utilidad en la Primera Guerra Mundial, haciendo que Alemania reemplazara otras fuentes de proteína que eran importadas por levadura. Sin embargo, es durante los años de la Segunda Guerra Mundial que se desarrolló la levadura seca y granulada, la cual ya no requería refrigeración y tenía una vida útil más larga. Las levaduras eran empleadas como suplemento alimenticio, no solo por su alto contenido proteico, sino también por contener grasas, carbohidratos, ácidos nucleicos, vitaminas y minerales. Si quieres conocer otros interesantes usos modernos de la levadura, como levadura espacial, te recomendamos escuchar nuestro episodio número 48 con el doctor Sergio Santamaría. Me parece súper chilero, pero como que mi cabeza no lo entiende por completo. Entonces, me imagino que uno de los objetivos en cuanto a encontrar como estas alternativas es disminuir el impacto ambiental, ¿no? De todo lo que hacemos hasta el momento, de la forma en lo que hacemos. Exacto. Sí, específicamente desde el punto de vista de fuentes ricas en proteína, como la más popular es carne en general, puede ser pollo, cerdo, pues ahí tenemos pues ya ganado vacuno, ¿no? De ahí pues ya tenemos las plantas y pues ahí está la soya, por ejemplo. Pero uno de los problemas es que la ganadería de por sí tiene un impacto ambiental muy grande, no solo desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también de consumo de agua. También se evalúa en función de la eficiencia del uso de la tierra, no es de la más eficiente. Y de ahí luego está como que todo lo que tiene que ver como a base de plantas, donde por excelencia está la soya. Pero el problema es de que con los efectos de cambio climático, como al final la tierra disponible para agricultura cada vez es más escasa. Entonces, esos son como que los problemas a nivel global que se quieren atacar, pero también se quiere asegurar que pues la población a futuro, actual y a futuro, va a tener acceso a fuentes de alimento y específicamente en este caso a fuentes ricas en proteína. Bueno, y hablando de todos estos retos que mencionas, creo que también hay otro reto muy importante con este tipo de productos y es la aceptación por parte de la sociedad, que ya lo hemos visto con muchas otras cosas y sigue habiendo muchos tabús en algunas cosas de cuestiones sintéticas, aunque a veces irónicamente consumimos unas y nos quejamos de otras, pero ¿cómo ves tú la aceptación o en tu experiencia qué sabes de esto? De cómo se está atacando este posible problema que ya nos va a venir. Sí, sí, te entiendo total. Porque si a mí me hubieran dicho, ponte, antes de venir acá, o incluso en secundaria o empezando la U, si me hubieran dicho como que, no, en el futuro vas a vas a tener acceso a fuentes de proteína, ponte en este caso carne, que ya no va a venir de una vaca, de un cerdo, de un pollo, pues yo creo que en Guatemala el tofu no es como muy popular, al menos dentro de mi experiencia. Pero ahí pues también es una fuente que se podría consumir. Pero que me dijeran como que no,
ya no vas a comer esto, sino ahora pues vas a comer algo, un sustituto que nació de un laboratorio y que pues ahora una empresa lo distribuye a nivel global y a gran escala. Al principio nunca, o sea, hubiera sido un shock, o sería un shock muy grande, porque diría, no, o sea, mi mente no concibiría ver como que una hamburguesa, que la carne no vino de la vaca, pues, o sea, yo no, ¿cómo? Pero tiene también mucho que ver, siento yo, como que como a nivel social, cuando uno empieza a ver que los demás como que lo aceptan, lo ven, que están conscientes, toman conciencia bastante de los retos o de y los efectos que al final va a tener, por ejemplo, continuar haciendo las cosas como las hacemos o las hemos venido haciendo ahí sí que por cientos de años. Porque en mi experiencia, pues acá ya en Holanda me he encontrado con bastantes compañeros que son vegetarianos. Y como les conté, a mí me encanta hacer churrascos. Y la primera experiencia cuando me dijeron, no, Héctor, ¿y ya pensaste en los que son vegetarianos? Y yo como, ¿cómo? ¿Quién? Chirmolito y guacamole. Sí, yo dije como chirmol, guacamole y unos nachos les doy. Y dije, no, 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 o sea, hay sustitutos. Pero es increíble porque incluso en este caso, pues la primera experiencia fue que hubo compañeras que me dijeron como, no, ¿sabes? Pues yo llevo mi carne. Y yo, bueno, pero si eres vegetariano. No, me dice esa, yo llevo mi carne y solo dame como un espacio donde asarla. Y yo dije, bueno, está bien, lo hago. El tener como que ese acercamiento de ver que sí, o sea, no es carne, parece carne, pero no se comporta como carne, pónganle en un asador o en la parrilla. Dije yo, bueno, a ver cómo sale esto. Pero cuando lo probé dije, no, aquí, ¿qué está pasando? O sea, porque en teoría era como un schnitzel, un filete de pollo empanizado, pero a base de plantas. En este caso creo que era de soya, pero sin mentirles, o sea, tenía la textura y el sabor como que si hubiera sido de pollo. Y ahí fue cuando dije, no, o sea, aquí llegaron a otro nivel y eso creo que puede apoyar y también como cómo empuja pues el gobierno, ¿no? A estas iniciativas o a cambiar la conducta pues, desde un punto social, desde el punto de vista pues, de beneficio para todos, ¿verdad? Para la sociedad. Porque, pues, es increíble, porque acá pues, cada vez la carne se vuelve más cara, justamente para dar ese incentivo económico y darle el espacio pues, a todas estas nuevas fuentes de proteína para que puedan competir con la carne y pues al final marcar una diferencia en la conducta de la sociedad. Sí, porque a la larga, o sea, pueden existir todas estas diferentes fuentes de proteína, pero son los consumidores quienes deciden qué es lo que van a consumir, valga la redundancia, ¿no? O sea, si no viene desde ahí Sí, la decisión de, bueno, yo voy a probar una fuente alternativa, la producción de, o sea, la ganadería va a seguir como la conocemos hasta el momento. Qué interesante. Eso quiere decir que en todo esto que nos he estado contando, la cantidad de profesionales trabajando en es súper diverso también. total, total. O sea, como les comentaba anteriormente, pues yo tengo que unir información, así que input que viene desde la parte biológica, también está la parte económica y de mercados, ¿no? O sea, para poder estimar a cuántos consumidores podemos llegar, cuál va a ser la aceptación. Y desde ese punto de vista, pues ya empezar a diseñar y a pensar, imaginar una planta que sea capaz de surtir a la demanda pues, que se esperaría en unos años. De ahí pues también tenemos personas pues que están relacionadas con la industria y como con stakeholders que serían pues, socios que estarían interesados en implementar esta tecnología o sumarse a este tren, a esta iniciativa. Pero sí, en fin, o sea, es todo un universo de profesiones que se necesitan, en la cual pues yo estoy dentro de todo ese universo y mi trabajo es recolectar toda esta información, condensarla y aplicarla para yo poder entregar un diseño, en este caso de un reactor, o solo poder explicar, bueno, como comentábamos antes, si este microorganismo se va a utilizar, se va a comportar de esta forma, y a gran escala esperamos producir X cantidad de fuente de proteína.
con esta calidad, por ejemplo. Y esa información pues al final va a todos los que me proporcionaron pues su input, ¿no? Y eso les sirve a ellos también para hacer sus estimaciones, sus cálculos. Entonces, sí, al final es increíble cómo uno llega como que a hacer solo un eslabón en toda una cadena, donde pues al final hay bastante interacción, ¿no? Y ahí es donde es como retomando, ¿verdad? Lo que habíamos hablado al principio, es donde pues habilidades y experiencias son importantes porque al final uno empieza a ver como que cuestiones de aspecto social, económico, financiero en una carrera pues de ingeniería. Y uno al principio a veces llega uno a las clases y dice como que yo, pero ¿para qué necesito saber de psicología? Yo, ¿para qué necesito saber de economía? Y así, con diversos temas que uno en su momento pues diría como que no, pues yo voy a ser ingeniero químico, o sea, yo voy a diseñar reactores, yo voy a calcular esto o aquello. Pero sí, hay un porqué y ahora veo el porqué porque al final uno no sabe dónde va a terminar y necesita al menos tener fundamentos de las diferentes carreras como para ya sentarnos y de tú a tú. Increíble, Héctor. La verdad es que he aprendido muchísimo hoy con vos. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y los que nos escuchan van a poder aprender muchísimo también. Y esperamos entonces para la próxima, cuando termines el doctorado, te traemos de vuelta para ver qué más ha pasado y si ya estamos comiendo cosas sintéticas más o no, para dejar ya el Carne de ganado y laboratorio. la soya detrás, porque la soya igual como sustituto de proteína está bueno, pero también tiene un gran impacto ambiental, ¿no? Entonces, Exacto. vamos a lo sintético, por favor. ¿Eh? Me van a odiar aquí, ya perdimos fans. Es broma. Pues sí. Pero como comentario, ingeniero químico sintético no es plástico. O sea, hay que hacer esa división. Sí, cabal, cierto, cierto. Es una muy buena, muy buena aclaración y cosas que todavía siento que a muchas personas todavía sintético igual malo, ¿no? Y no es así, Ujú. no es así, no es así la cosa. Y esperamos hoy haber dejado un poquito más claras esas cosas con todo lo que nos contaste. Creo que tal vez le vamos perdiendo miedito a lo sintético, porque no hay por qué tenerle miedo a todo esto, ¿no? Pues leer bien, informarnos bien cómo están hechas las cosas y entrevistar a gente como tú para aprender más. Ahora sí, pues siempre hay dos preguntas que nos encanta hacerle al final a todos nuestros invitados. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Uy, bueno. Sí, el primer consejo es como aprovecha más el tiempo con tus amigos y tu familia. Eh, de ahí enfócate en construir una muy buena red de amigos y profesionales con los cuales compartas una visión y una misión para apoyarte en los momentos oportunos, ahí sí que buenos, malos, regulares, y aprender a gozar un poco más de la vida. A mi yo de 17 años le diría que se prepare porque en 8 años no sabe lo que se le viene. Lo van a mandar a su casa y no necesariamente en Guatemala a estudiar y a encerrarse. Entonces, que aproveche el tiempo. Creo yo que pues ya estamos saliendo como de esta situación, pero al final lo que aprendimos es a valorar más esos tiempos en familia con amigos, las oportunidades de poder salir, reunirnos, ¿no? Y socializar más. Ay, sí. La verdad es que creo que si todos nos hubiéramos podido advertir eso, lo hubiéramos hecho. Ser más churrascos. Más churrasco, sí. Definitivamente. Me encanta cómo Ah, los churrascos fueron el hilo de todo el el episodio. cabal. Sí. ¿Quién hubiera creído? Bueno, y entonces ya llegamos a la última pregunta. Y esa es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Bueno, sí, contestando a tu pregunta, pues atreverse a romper los paradigmas, principalmente, creo yo que pues no solo Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica, pues ya tenemos, como mencionaba Rana, pues hay temas muy tabús que no necesariamente son malos. Y en este sentido, pues uno de los paradigmas que experimenté en algunas ocasiones fue que
no, este patojo que me va a venir a enseñar a mí, quién se cree él, o sea, todo ese tipo como de barreras que a nivel de sociedad pues no nos dejan caminar, ¿verdad? Y pues dentro de esto es también acoger nuevas ideas, apoyar más, pues, incentivar a jóvenes a que se interesen pues, por las carreras de ciencia, tecnología e ingeniería, ¿verdad? Y por eso pues estoy muy feliz de compartir con ustedes porque al final son un motor de cambio, ¿no? Para Guatemala y Latinoamérica. Y luego pues dentro de esos paradigmas también tenemos como que como secretismo que maneja hasta cierto punto la industria y que a veces no le permite ver que tener una muy buena relación con centros de conocimiento, en este caso como universidades, pues al final es una situación de gana-gana, porque ellos ganan pues conocimiento, nuevas ideas y experiencias, pues ahí sí que de primera mano, y pues las universidades también fondos, ¿no? Para promover más la ciencia y tecnología en nuestras sociedades. Gracias, Héctor, por enseñarnos una nueva cara de la ingeniería química, por recordarnos la importancia de continuar rompiendo nuestros paradigmas y cultivar nuestras relaciones interpersonales. Y, ¿por qué no?, hacerlo a través de los churrascos. Y gracias a ti que nos escuchas por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda que pronto estaremos en la edición 2022 de Podcastinación, la cual será en línea y completamente gratis gracias al patrocinio de Podimo. Así que no te olvides de seguirnos en redes sociales para enterarte de todos los detalles y para contarnos qué otros temas te gustaría escuchar. Ahora sí, hasta la próxima.